Buenos días. En este vídeo voy a repasar varios conceptos de funciones que ya han aparecido en otros vídeos, pero que creo que todavía no están claros. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por qué es una función. Bueno, una función lo que tenemos son dos magnitudes, dos variables que queremos relacionar. Por ejemplo, podemos querer relacionar los alumnos de una clase con sus notas, por ejemplo, en una asignatura, por ejemplo, en matemáticas. O podemos querer relacionar el número de chicles que queremos comprar y el precio de esos chicles que yo compro. ¿Vale? Entonces, en una función siempre hay dos variables. ¿Vale? Y la característica de una función es que a cada a cada elemento de una de las variables le asocio únicamente una de las otras. Por ejemplo, aquí en alumnos notas, pues yo puedo decir, bueno, pues a Lourdes en matemáticas le he puesto un 7. O a Antonio en matemáticas le he puesto un 10. ¿Vale? Yo le pongo solamente una nota, no le pongo, o sea, no le puedo poner dos, no le puedo poner 7. Si le dijera que a Lourdes le pongo un 7 y le pongo un 5, esto ya no sería una función porque le estoy dando dos valores. Y en una función únicamente podemos dar un valor. Aquí, por ejemplo, los chicles igual. Si yo compro, por ejemplo, dos chicles, pues dos chicles yo sé que me va a costar, bueno, pues dos chicles pongamos que cuesta 0,10, 10 céntimos. No me va a costar dos chicles 10 céntimos y 15 céntimos, ¿vale? Entonces, únicamente a cada valor se le da, a cada valor inicial del que salimos, se le da un único valor final, ¿vale? De forma que lo que yo pongo primero aquí por ejemplo sería alumno, y aquí sería número de chicles, ¿vale? Esto es lo que se llama variable independiente, ¿vale? Entonces, y la segunda, a donde yo llego, aquí sería las notas y aquí sería el precio, esto sería la variable dependiente. De forma que en una función, repito, tenemos dos variables distintas, una es la independiente y otra la dependiente, de forma que a cada valor de la variable independiente, que es la primera, le doy un único valor de la variable dependiente, que es la segunda. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a ver varios ejemplos y en cada uno de esos ejemplos vamos a ver cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Bueno, para ello, antes, recuerdo que una función la podemos representar, podemos representarla y verla como una gráfica, la podemos ver en forma de tabla, la podemos ver con un enunciado y la podemos ver con una fórmula, ¿vale? Entonces, en este vídeo yo voy a ver ejemplos en gráfica, en tabla y en enunciado. El enunciado es el caso que más, más complicado, porque una gráfica y una tabla se ve bastante bien. El caso de la fórmula por ahora lo vamos a dejar. Entonces, pues vamos primero con gráfica. Bueno, en una gráfica recuerdo que lo representamos con dos ejes, el horizontal, la X, y el vertical, la Y, ¿vale? De forma que si esto ya me lo dan representado, yo ya sé que lo que esté representado en el eje de la X va a ser la variable independiente y en la Y la dependiente. Por ejemplo,
Vamos a considerar una función en el que queremos estudiar la temperatura en función de las horas del día, de un día. Entonces, en el eje de la X, pues puedo poner, pues empiezo 0, pues son las 0 horas, pues puedo poner, por ejemplo, aquí pongo las 8 horas, las 16, que son las 4 de la tarde, y las 24, ¿vale? Y aquí tengo ya un día entero. Y entonces yo ahora, pues digo, pues no sé, pongamos que empezamos, por ejemplo, estos son 5 grados, 10 grados, 15, 20 y 25, por ejemplo. Y entonces yo lo voy apuntando aquí, pues a las 8 hacía 10, a las 4 pues hacía 20 y luego y a las 12 pues hacía otra vez, hacía más menos. Entonces uno de los puntos me sale la gráfica. Bueno, pues como he dicho, la temperatura, o sea, aquí en el eje de la X, estoy representando la temperatura. Y en la Y estoy representando, perdón, al revés. En la X estoy representando las horas. Y en la Y estoy representando la temperatura. Entonces, si yo lo estoy haciendo así, quiere decir que las horas, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Vale. Aquí nos vamos a parar un momento y vamos a pensar, ¿podría yo hacerlo al revés? ¿Podría decir que la variable independiente fuese la temperatura? Pues para que eso fuese así, yo tendría que coger una temperatura y decir, pues si a las 5 grados, ¿a qué hora hace 5 grados? Y ahora yo pienso, 5 grados puede hacer únicamente solamente a una hora, por ejemplo a las 8, o puede hacer a las 8 y a las 10 de la noche. Pues si uno lo piensa así, o sea, la temperatura, yo puedo hacer una misma temperatura a 2 horas diferentes, entonces no puede ser al revés. ¿Por qué? A una temperatura le corresponderían varias horas, que serían todas las horas a las que hacía esa temperatura. Y como le corresponden varias horas y en una función únicamente le puedo asignar una, pues no podría ser eso una función. Tiene que ser así escrito, porque a una hora hace una temperatura, no dos, ni 3, ni 4, ni las que sea, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a poner aquí un ejemplo de una gráfica que estamos hartos de ver estos días, ¿vale? Que es la gráfica esta de los infectados, ¿vale? Pues normalmente suelen representamos aquí los días, ¿vale? Por ejemplo, en España, ¿no? Y en el eje de la Y se suele poner ponemos aquí el número infectado. De forma que al representarla, pues si observáis, siempre sale una gráfica como así. ¿Vale? Entonces, igual, ¿cuál va a ser aquí la variable independiente y la variable dependiente? Pues la que esté en el eje horizontal, que es la X, va a ser, esta es la independiente, y la que esté en el vertical es la dependiente, porque depende de la primera. ¿Vale? Más ejemplos. Por ejemplo, pues si yo quiero estudiar, yo tengo, por ejemplo, una persona que va en bici y resulta que, yo que sé, que va en bici y yo quiero saber los kilómetros que recorre en función del tiempo, ¿vale? Fijáis que he dicho los kilómetros que recorre en función del tiempo, ¿vale? Suponemos que siempre va, pues yo que sé, a 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, sabemos que en el instante cero, pues todavía no recorrió nada. A la hora, si va a 40 kilómetros por hora, pues a la hora habrá recorrido 40 kilómetros. A las 2 habrá recorrido 80 kilómetros.
y así. De forma que, de nuevo, la variable independiente, pues el tiempo, y a cada instante de tiempo le estoy yo asignando su variable dependiente, que son los kilómetros que ha recorrido en ese instante de tiempo. Y otro último ejemplo, pues por ejemplo, una empresa que quiere estudiar sus ganancias a lo largo del año, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos poner el tiempo en meses, por ejemplo, y aquí pues la ganancia en euros, de forma que pues empezábamos por lo mejor teniendo ganancias negativas, luego llega un momento que alcanzamos el pico y luego bajamos, por ejemplo así, lo estoy inventando. De nuevo, aquí cuál va a ser la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente. Pues lo que está en el eje de la X, que es el tiempo, porque lo que yo sé es en el mes, en febrero tuve tanta ganancia. Eso es lo que tiene sentido. Entonces, como yo sé primero, yo digo, yo lo que me pregunto es en febrero o en marzo o en junio, ¿cuántas ganancias tenía? Pues esa es la variable dependiente. Y el resultado, lo que yo gano ese mes, es la dependiente. Bien, con tablas. Bueno, pues normalmente las tablas las podemos dibujar o así en vertical. Las tablas las podemos dibujar o así en vertical o en horizontal, ¿vale? Da igual. Lo que sí ocurre es que si está en horizontal, pues lo que ponga a la izquierda va a ser la independiente y a la derecha la dependiente. Y si la pongo en vertical, en horizontal, pues arriba se pone la independiente y abajo se pone la dependiente. Por ejemplo que ya hemos visto antes. Número de chicles y el precio que me cuestan esos chicles. 2, 0,10, 3, 0,15, 4, pues 0,2. ¿Vale? De forma que el número de chicles es la independiente, porque yo quiero saber, pues, ¿cuánto me cuestan 4 chicles? Pues 0,2. No me pregunto al revés, ¿vale? Otro ejemplo que hemos visto antes. Alumnos y notas. Y aquí yo voy poniendo, pues, Lourdes, que tenía un 7, Antonio, que tenía un 10, por ejemplo. Yo me puedo preguntar ahora, ¿puedo poner, o sea, yo puedo considerarlo al revés? ¿Puedo poner aquí arriba las notas y aquí abajo los alumnos? De forma que esta sea la independiente y esta sea la dependiente. Pues yo me pregunto, yo empiezo y digo, vale, pues vamos a ver. Un 5. ¿Cuánta gente tiene un 5? Pues lo normal es que un 5 tenga más de una persona. Tenga Jesús, o tenga Luisa, o tenga, yo qué sé, varias personas. Entonces, como a cada nota le corresponden varias personas, que son todas las personas que tienen ese 5, esto no puede ser una función, porque tiene que ser a cada elemento de la variable independiente uno de la dependiente. Luego esto no es una función. Y voy a poner un último ejemplo de tablas, ¿vale? Vamos a ponerlo también así, que es si por ejemplo queremos comprar un regalo a un amigo, ¿vale? Y queremos saber, pues según el número de amigos que tenemos, pues queremos saber lo que
lo que paga cada uno. De forma que suponemos que, yo que sé, que el regalo vale 20 euros. Pues si es un amigo, pues amigo va a pagar pues, los 20 euros enteros. Si son dos amigos, pues van a pagar 10. Si son cuatro amigos, pues van a pagar 5 euros. De forma que de nuevo lo que hay arriba, que es el número de amigos, esta es la independiente y esto es la dependiente. Vale, y ya para acabar, quiero que fijéis, fijamente, que miréis bien esta tabla y esta tabla, porque había un tema que vimos, que era el tema de proporcionalidad directa e inversa, y donde había unas tablitas también que hacíamos, ¿vale? En esas tablitas, pues había dos tipos, había inversa y directa. La inversa eran cuando las tablas, lo que pasaba era que cuando una de las variables la multiplicábamos por un número, por ejemplo aquí, por 2, de 2 a 4 multiplicamos por 2, la otra también se multiplicaba por 2. Y efectivamente aquí se multiplicaba por 2. Entonces, esto se llamaba directa. Entonces, lo digo para que veáis que esos ejemplos que veíamos allí de magnitudes directas e inversas ya eran ejemplos de funciones, que eran ejemplos muy concretos. Aquí tenemos que cuando, por ejemplo, aquí multiplicamos por 2, aquí lo que ocurre es que se divide por 2. Y en ese caso, esto se llamaba magnitudes inversamente proporcionales, ¿vale? De forma que esos dos tipos de magnitudes son magnitudes que se podían relacionar y que eran ya ejemplos de funciones, ¿vale? De hecho, ya vimos, lo representábamos con una tabla para que veáis que ya ahí teníamos ejemplos de funciones.